que siempre he hecho saber, tanto como asesor político como asesor legal, es que a diferencia de las personas, los países, los estados, las naciones, no tienen amigos, tienen intereses. Ya les voy a mostrar por qué. Bienvenidos, mis bohemios amigos, a su podcast Político y Bohemio. En la cumbre que se está celebrando por el cambio climático en Sharm el-Sheikh, en Egipto, la cumbre esta que hace las Naciones Unidas por el cambio climático, vimos con mucho asombro, algunos, otros no, en lo personal no me asombró nada, ver al presidente francés, Emmanuel Macron, dándole la mano, estrechándole la mano a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, que Europa, o la mayoría de los países europeos, no reconoce o no reconocía como tal. Ese mismo presidente Nicolás Maduro, que hasta hace poco también llamó pelele a Emmanuel Macron, ayer, el día de ayer, estaba en la cumbre de manos entrelazadas, con sonrisa, con ese mismo presidente pelele, Emmanuel Macron. Al mismo tiempo, ese mismo presidente francés que no reconoce o no reconocía a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, también tenía una sonrisa en su rostro. Recordemos que en el pasado, en uno de mis podcasts pasados, hablé, podcast que se titulaba Irán, Venezuela, apertura petrolera. Recordé y traje a cotación las palabras de Emmanuel Macron en Europa, donde instaba a los presidentes europeos a bajar un poco las sanciones a Venezuela e Irán a cambio de que estos pudiesen aumentar la producción petrolera y llevar más petróleo hacia Europa, hacia el mundo. Y esto como consecuencia de la guerra en Ucrania, de esta guerra que está trayendo un cambio en la política, un cambio en lo social, un cambio en lo económico. Algunos países han sentido, sin necesidad de tener bombas en su territorio o de que caigan bombas en su territorio o de que haya una guerra en su territorio, han sentido el peso de la guerra en Ucrania, de esta grosera invasión del dictador y psicópata Vladimir Putin. Por ello, Europa está ansiosa de tratar de conseguir el petróleo, de conseguir el gas necesario para que la industria de estos países, que son altamente industrializados, y valga la redundancia al respecto, pueda seguir manteniendo ese ritmo tanto de consumo local como de consumo por este tipo de industria. Europa había dado un giro, en especial países como Alemania, Francia, Reino Unido y algunos países del norte de Europa habían dado un giro hacia las energías más amigables, las energías más ecologistas hacia el medio ambiente, que tuviesen menos impacto que los combustibles fósiles, haciendo caso, sin estar aún preparados para dar este paso, haciendo caso a grupos de presión ecologistas, estos mismos grupos de presión que están dañando obras de arte de siglos de antigüedad, de genios que nos dejaron ese regalo a todos nosotros, a toda la humanidad. Esos mismos que pegan sus manos, esos mismos que lanzan pintura, que lanzan salsa de tomate hacia estas obras, a esos mismos fueron a lo que estos presidentes, que supuestamente están más preparados para esos cargos y para tomar las decisiones necesarias para poder llevar un país, para poder llevar una nación al futuro y para poder enrumbarla hacia el desarrollo, esos mismos presidentes le hicieron caso a estos señores que ni siquiera saben a qué sexo pertenecen y quiénes son.
Pero eso es otro tema que no voy a tocar porque no es de mi incumbencia la preferencia sexual de cada quien. Pero estos señores que aún no saben quiénes son, estos señores que aún no tienen definido bien su personalidad, son a los que los presidentes europeos hoy en día le hacen caso porque pertenecen a grupos de presión, que muchas veces no tienen la cantidad de peso necesario para poder influir en estas decisiones. Sin embargo, Europa giró hacia el ecologismo sin aún estar preparada para dejar de depender del tan vilipendiado petróleo, del tan menospreciado petróleo que tanto desarrollo le dio a la humanidad y sí, que tanto contaminó y tanto daño ha hecho a la humanidad también. Pero la realidad es que aún los países no estaban preparados para dar el salto hacia nuevas energías. Por ello, muchos de los países, luego de cerrar plantas nucleares, increíblemente están abriendo nuevamente esas plantas nucleares y otros planteándose abrirlas nuevamente. Europa no estaba preparada. Europa aún depende del petróleo y del carbón. Esperemos entonces cómo se sigue desarrollando esto. Y esto que sucedió en la cumbre de las Naciones Unidas, en esta cumbre por el cambio climático, esperemos que también llame a nivel interno a la reflexión a la oposición venezolana. Esto es un mensaje a esta oposición tan desunida, esta oposición que se lanza acusaciones uno al otro, que parece que trabajaran más para el gobierno que para sí mismos. Esta oposición que se vende por dádivas, que se vende por un cargo, que se vende por dinero porque son corruptos muchos de ellos. Esta oposición que no ha aprendido nada en 23 años de este régimen. Esta oposición que le falta mucho camino que recorrer y que pareciera que con este espaldarazo o este reconocimiento tácito, como lo dijo aquel personaje poco simpático del Mazo hacia el presidente Nicolás Maduro, este reconocimiento tácito sea una lección para que de una vez por todas limen asperezas, para que de una vez por todas salgan caras frescas, salgan personas que de verdad quieren trabajar por este país y no simplemente que quieren un puesto político para enriquecerse, para tener poder, para sentirse sobre las demás personas, para sentirse que son mucho más que todo. Mis buenos amigos, si este video les ha gustado, compartan, lo que es importante que este tipo de cosas se sepan. Denle like al video y usted que no se ha suscrito, suscríbate, que este material es para todos ustedes, lo hacemos con mucho esfuerzo cada semana. Como siempre, estoy acá para servirles. Mi nombre, para quienes no me conocen, Fred Erwin López. Esto es Político y Bohemio. Hasta la próxima.